No todos los archivos clasificados están ocultos. Algunos aparecen en las manos equivocadas. Bienvenidos a El Canal Maldito. En 1998, Julián Escudero, un investigador privado de Madrid, recibió un sobre sin remitente. Era un paquete simple, sin estampillas, sin dirección de envío, solo su nombre, escrito a mano. Cuando lo abrió, encontró un conjunto de documentos envejecidos. Algunos parecían informes policiales, otros registros hospitalarios. Pero lo más inquietante eran las fotografías, rostros de personas desaparecidas. Los expedientes estaban marcados con un código en la parte superior, 308. Los nombres en los archivos pertenecían a personas registradas como desaparecidas en distintas décadas: 1943, 1967, 1981. Pero había algo que no tenía sentido. Algunas de esas personas seguían vivas. Una de las fichas pertenecía a Luis Andrada, un hombre de Barcelona que había desaparecido en 1954. En el documento oficial se leía claramente su estatus: desaparecido, presunto fallecido. Pero al buscar más información, Julián descubrió algo imposible. Luis Andrada aún vivía. Había cambiado de residencia varias veces, pero aún estaba registrado en los archivos del padrón municipal. ¿Cómo podía seguir vivo 40 años después de haber sido declarado desaparecido? Una mujer desaparecida en 1967, que tenía un registro médico actualizado en 1995. Un joven de 19 años reportado como fallecido en 1981, pero con una licencia de conducir renovada en 1997. Un niño desaparecido en 1943, cuyo nombre apareció en una base de datos bancaria en los años 2000. Julián no podía explicarlo. Los archivos no parecían falsificados. Las desapariciones eran reales, pero esas personas nunca dejaron de existir. Julián pasó semanas analizando los documentos. Había al menos 32 casos. En el expediente 308, personas de distintas épocas, distintos lugares, pero con algo en común. Todas las desapariciones seguían un patrón temporal exacto. Cada 13 años, alguien desaparecía. 1943, primer caso registrado. Año 1956, siguiente desaparición. 1969, 1982, 1995. Los nombres cambiaban, las edades variaban, pero las desapariciones siempre ocurrían en el mismo intervalo de tiempo. Cada persona desaparecida había estado en el mismo radio de 30 kilómetros antes de esfumarse. Julián no podía ignorarlo. Tomó un mapa y marcó las coordenadas de las desapariciones. Cada caso formaba un círculo perfecto alrededor de un único lugar. Las mismas coordenadas, la misma ubicación, repetida en distintos documentos. Pero cuando intentó buscarla en un mapa en línea, no existía. Julián necesitaba pruebas. Intentó contactar con uno de los desaparecidos, Luis Andrada. Había registros que confirmaban que seguía vivo, pero cuando trató de llamar a su última dirección registrada, el número no existía. Julián decidió ir a su última residencia conocida, un edificio de apartamentos en las afueras de Barcelona, pero cuando llegó, algo no cuadraba. Preguntó a los vecinos por Luis Andrada. Una mujer mayor lo miró confundida y le dijo que se mudó hace años, pero que en ocasiones seguían llegándole cartas a su nombre. Julián revisó los buzones del edificio y allí estaba un buzón con el nombre de Luis Andrada.
lleno de cartas sin abrir. Al revisar los sobres, vio una fecha impresa en uno de ellos, 1992. Luis Andrada supuestamente se había mudado en 1987. Entonces, ¿por qué seguía recibiendo cartas 5 años después? Julián intentó preguntar en la administración del edificio, pero cuando mencionó el nombre, el conserje se quedó en silencio, aunque pasados unos segundos le acabó diciendo que ese nombre nunca había estado en los registros. Julián había encontrado una anomalía imposible. Personas desaparecidas que seguían vivas, pero con registros que parecían borrarse del sistema. Antes de irse, decidió revisar una última vez el buzón de Luis Andrada. Increíblemente, había una carta nueva, sin remitente, sin sello postal, solo con una frase en la parte trasera. 308 no se abre, 308 se cierra. Esa misma noche, Julián regresó a su oficina, pero antes de entrar, se dio cuenta de que alguien había deslizado un sobre bajo su puerta. No tenía sello postal, no tenía remitente. Dentro del sobre había una sola hoja de papel y una fotografía. Era una imagen en blanco y negro, aparentemente tomada hace varias décadas. Mostraba a 5 personas de pie en una sala de archivo. Una de las figuras en la foto era él, con la misma ropa, el mismo rostro, pero la fecha en la parte trasera de la foto decía 1970. Julián nació en 1973. Esa foto no podía existir. En la parte trasera de la fotografía había una lista de nombres escritos con tinta azul. Algunos eran borrosos, pero otros se podían leer con claridad. Luis Andrada, Sofía Gálvez, Antonio Rivas, Julián Escudero. Su nombre en una lista de personas que habían desaparecido. Al final del documento había una única frase escrita en mayúsculas que no olvidará jamás. Se quedó inmóvil. Había llegado demasiado lejos. El expediente 308 lo incluía a él. Julián corrió a su archivo personal. Buscó su partida de nacimiento, pero encontró algo que lo dejó sin aliento. Su fecha de nacimiento tenía correcciones sobrepuestas. Su certificado de residencia parecía haber sido reimpreso en 1986, aunque él nunca se había mudado ese año. En una base de datos, su nombre aparecía en 1957, antes de que naciera. Julián entró en un registro oficial y buscó su propio nombre. Esperó unos segundos y la pantalla mostró un mensaje inquietante. Expediente 308. Acceso restringido. Julián no era solo un investigador, era parte del caso. Julián se preguntaba a sí mismo, si los desaparecidos seguían vivos, ¿por qué lo habían puesto en la lista? Después de descubrir la anomalía en su expediente, Julián intentó acceder nuevamente al archivo, pero esta vez el sistema mostró un contador en la pantalla. Tiempo restante, 12 minutos y 58 segundos. ¿Un temporizador? No tenía sentido. ¿Por qué un archivo de registro tendría una cuenta regresiva? Algo estaba a punto de ocurrir. Julián sintió un escalofrío. No sabía qué pasaría cuando el temporizador llegara a 0. Buscó nuevamente el nombre de Luis Andrada, la primera persona del expediente que aún estaba viva, pero esta vez el sistema no mostró resultados. Luis Andrada ya no existía. Su registro había desaparecido. Entonces lo entendió. El expediente 308 no era solo un archivo de desapariciones, era un contador. Cada persona en la lista tenía un tiempo limitado antes de ser borrada. Julián miró la pantalla. El contador seguía bajando. 8 minutos y 43 segundos. No sabía qué ocurriría cuando llegara a 0. Intentó eliminar su nombre del sistema. Tecleó rápido. Buscó el modo de alterar el archivo.
cambió su estado a no registrado, pero cuando presionó Enter, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje en rojo. Error. Acceso denegado. Julián sintió una corriente de aire frío detrás de él, como si no estuviera solo. Giró lentamente. La puerta de su oficina seguía cerrada, pero en la penumbra notó algo inquietante en la pared. Había un reflejo en el cristal de la ventana, una silueta, de pie, justo detrás de él, sin rostro. Volvió a mirar la pantalla. El contador estaba en 2 segundos. Bajó a 1 segundo y la pantalla se apagó. Y finalmente, en la oscuridad, alguien susurró su nombre.